Bueno, muy bien, vamos a explicar un ejercicio que consiste en realizar los asientos de ajuste y el balance de comprobación ajustado para ciertas transacciones. Vamos a dejar aquí esta balanza de comprobación, que es la balanza de comprobación de una empresa llamada La Esmeralda S.A. al 31 de diciembre del 2023. Vamos a dejarla ahí un momentito por si gustan pausar el video y copiar los montos de las cuentas. Esta balanza de comprobación se realizó al 31 de diciembre del 2023, pero sin tomar en cuenta algunas operaciones. De manera que el ejercicio consiste en realizar los asientos de ajuste. Bueno, muy bien. Después de haber copiado o transcrito estos montos, vamos ahora a poner cuáles son los movimientos que se han realizado, pero que todavía no se han contabilizado. Y esos movimientos que vamos a presentar a continuación son los que tienen que ir en los asientos de ajuste. Muy bien, entonces aquí tenemos el primer movimiento que se realizó. Dice, la cuenta de seguros pagados por adelantado corresponde a una póliza adquirida por la empresa el 30 de septiembre. La cobertura es por 8 meses. No se ha registrado ningún gasto de esta póliza. Bueno, como dice el enunciado, el monto que tiene en este momento antes del asiento de ajuste, el monto que tiene esta cuenta de seguros pagados por adelantado, podemos verlo aquí. Ese monto es de, aquí lo tenemos, 2.400. Entonces, nosotros, como este balance fue hecho al 31 de diciembre y la póliza es por 8 meses, entonces nosotros tenemos que ver si se pagó por 8 meses, un total de 2.400 por 8 meses. Entonces, y se adquirió el 30 de septiembre y no se ha registrado pues el gasto en seguros. Bueno, pues el 30 de septiembre se pagaron 8 meses, pero del 30 de septiembre al 30 de diciembre, octubre, noviembre, diciembre, ya pasaron 3 meses. Ese gasto de seguros de 3 meses no se ha registrado. Por ese motivo, entonces vamos a ver, acá tenemos el asiento de ajuste. Y el asiento, entonces nosotros tenemos que registrar la operación como un gasto. Son 3 meses. Entonces veamos aquí, los 2.400 se dividen entre 8 para ver cuánto es por mes. Se pagó un seguro adelantado de 2.400 por 8 meses. Eso quiere decir que se pagaron 300 por mes, pero ya pasaron 3 meses. Entonces se ha gastado de ese seguro de pues 300 por 3, o sea, se han gastado 900 dólares o colones o pesos, lo que sea, la unidad monetaria. Bueno, se gastaron 900. Entonces recordemos que para realizar el asiento, los gastos siempre deben registrarse en el debe. Por eso estos 900 aparecen aquí en el debe. Y esto es un gasto. Recordemos que los gastos se registran como activos. Los activos aumentan en el debe. Eso es algo muy importante. Tener bien claro en dónde aumentan cada cuenta, ¿verdad? Entonces los activos siempre aumentan en el debe. ¿Por qué es que un gasto, aunque es como una salida de dinero, de recursos, por qué se contabiliza en el debe como un activo? Bueno, porque recordemos que los activos son inversiones que se hacen para generar riqueza, para generar lucro. Y entonces, como es una obligación tener el seguro, pues es una condición necesaria para el funcionamiento de la empresa. Y por ese motivo, el gasto es una inversión que se hace para poder generar riqueza. Así como cuando uno compra un vehículo, cuando en la empresa se compra un vehículo o una computadora o mobiliario y equipo, son inversiones que se hacen para poder trabajar, para poder generar riqueza, para poder generar lucro.
Y el gasto, por lo tanto, es una inversión que hay que hacer, que es obligatorio hacer para que la empresa pueda trabajar. Por ese motivo es un activo. Y entonces, pues ahí tenemos el registro de ese gasto que obedece a esos 3 meses. Pero recordemos que en contabilidad existe el principio de partida doble. Yo no puedo nunca hacer un asiento afectando solamente una cuenta. Las cuentas se afectan en parejas. Cada vez que se afecta una cuenta debe afectarse otra. Y en los asientos esto se refleja de manera que una cuenta se afecte al debe y otra cuenta se afecte al haber. Y entonces, si es cierto que realizamos un gasto, y ese gasto es un activo, entonces los activos aumentan en el debe, por eso ponemos los 900 en el debe, pero también, digámoslo así, que nosotros teníamos en la cuenta de seguros pagados por adelantado, teníamos ahí un monto de 2.400, pero ahora ya el monto disminuyó. Esa cuenta seguros pagados por adelantado es como un ahorro que teníamos ahí, como un activo también, de hecho, que era un seguro que ya estaba pago, pero ya de esa cuenta que tenía acumulados 2.400, ya se gastaron 900, y como la cuenta de seguros pagados por adelantado también es un activo, pues entonces esta cuenta disminuye porque ya gastamos parte de esos seguros pagados por adelantado. Cuando un activo se gasta, ese gasto se registra. Cuando un activo disminuye, esa disminución se registra en el haber. O sea, la cuenta de seguros pagados por adelantado disminuyó. Y entonces, si bien es cierto, se registra el gasto en el debe, pues también hay otro activo que está disminuyendo, que es la cuenta de seguros pagados por adelantado. Y cuando disminuye un activo, repito, si un activo disminuye, esa disminución se registra en el haber. Entonces, el gasto por seguros que no se había registrado se registra en el debe. Se incurrió en un gasto. Cada vez que se incurre en un gasto, ese gasto se registra en el debe, siempre. Y ese gasto pudo hacerse gracias a que había acumulada una cantidad en la cuenta de seguros pagados por adelantado, pero ya ahora sí esos seguros se gastaron y entonces esa cuenta disminuyó, y como esa cuenta disminuye en el haber. Luego tenemos también el otro movimiento. Vamos a quitar un momentito esta hojita para poder ver el otro movimiento. Antes veamos aquí que tenemos publicidad pagada por anticipado, que es por un monto de 940. Bueno, muy bien, vamos a ver este movimiento. Dice, la cuenta publicidad pagada por anticipado corresponde a una campaña publicitaria por radio. Ya se utilizó la cuarta parte de esa cuenta. Entonces veamos, se hizo un gasto en publicidad, un gasto que no se había registrado. Hay que registrar ese gasto. Ok, aquí vamos a poner otra vez la hojita de los asientos de ajuste. Se gastó la cuarta parte, por eso 940 lo multiplicamos por un cuarto, que es lo mismo que dividirlo entre 4. Hacemos 940 dividido entre 4. Eso es lo que se gastó, porque nos lo están diciendo, ¿ok? Ya se utilizó la cuarta parte. Entonces, para calcular la cuarta parte de lo que había en esa cuenta, que eran 940, pues entonces los multiplicamos por un cuarto, que es lo mismo que multiplicar por 1 y dividirlo entre 4. O sea, lo que se gastó fueron 235. Entonces ahí tenemos el asiento de ajuste. 235 en el debe. Recordemos que siempre que se incurre en un gasto, ese gasto se registra en el debe. Y la cuenta que teníamos ahí, digamos como ahorradito ahí para pagar la publicidad, que lo teníamos ya pagada por anticipado, a nuestra agencia de publicidad le dimos por anticipado esa cantidad. Bueno, pues ya esa cuenta disminuyó, ya nos gastamos la cuarta parte. Y cuando un activo disminuye, la disminución, como ya hemos dicho, se registra en el haber. Por eso los 235, donde dice publicidad pagada por anticipado, se pone en el haber. Luego tenemos aquí también otro movimiento con respecto a los artículos de oficina. Vamos a hacer la hojita para allá. Aquí tenemos, dice, el inventario de artículos de oficina no utilizados reveló que aún quedaban 550 de artículos en existencia.
Ok, quedaban al 31 de diciembre 550 artículos de oficina, pero observemos aquí que antes de que se registrara ese gasto, donde dice artículos de oficina, notamos que hay un monto de 8.550. Lo podemos ver aquí, 8.550 en artículos de oficina. Pero era que no se había registrado el gasto en artículos de oficina. No se había registrado ese gasto, no se había contabilizado, porque ya cuando se realizó el conteo de los artículos, nos dimos cuenta de que quedaba un saldo de 550. Eso quiere decir que se gastaron 8.000 unidades monetarias, colones, dólares, pesos, lo que sea. Aquí está el gasto en artículos de oficina. Una vez más, aplicamos el principio que hemos venido diciendo. Cuando se incurre en un gasto, ese gasto se registra en el debe. Y siempre que un gasto se registre, pues la plata debe salir de algún lado. En este caso, de los artículos de oficina, que había 8.550 en artículos de oficina. Quedaron 550, entonces el gasto es la resta, la diferencia, ¿verdad? Lo que había al inicio menos lo que hay al final. Entonces los artículos de oficina han disminuido en 8.000. Y repetimos lo que ya hemos dicho, cuando un activo disminuye, esa disminución siempre se registra en el haber. Luego aquí tenemos otro movimiento que vamos a verlo aquí. Dice: la depreciación anual del equipo de cómputo es de 9.000 y de 10.000 para el automóvil. La metodología es de línea recta. No se ha registrado la depreciación del año 2023. Eso quiere decir que hay que registrar el gasto. El gasto por depreciación es un gasto que no se ve, de primera instancia no se ve en efectivo. Pero lógicamente siempre que nosotros utilizamos algún equipo, ya sea una computadora, una máquina de escribir, un vehículo, lo que sea, pues con el uso ese activo se va deteriorando. Estamos gastando ese activo. Estamos gastando parte de la computadora, del vehículo, lo que sea. Si ya se utilizó un equipo de cómputo durante todo un año, si ya se utilizó un vehículo durante todo un año, por supuesto que ese activo ya se gastó. Y ese gasto es el que estamos registrando acá, en este asiento. Aquí vemos que dice gastos por depreciación equipo de cómputo, gastos por depreciación de vehículos. Siempre que se incurre en un gasto, lo registramos en el debe. Ahora, esto que vamos a decir ahora es otra información, por así decirlo, nueva. Cuando un activo se gasta, se deprecia, entonces hay una cuenta que se llama depreciación acumulada. Por cada activo depreciable hay una cuenta de depreciación acumulada. Así que si hay un activo que se llama equipo de cómputo, debe existir una cuenta que se llame depreciación acumulada equipo de cómputo. Si existe un vehículo, debe haber una cuenta que se llame depreciación acumulada vehículos. Cada vez que registramos un gasto en un activo, inmediatamente en el mismo asiento debemos registrar esa depreciación acumulada siempre en el haber. Entonces esto es algo como automático. Un gasto por depreciación en un activo cualquiera va siempre acompañado de una depreciación acumulada en dicho equipo por el mismo monto. Entonces aquí gastos por depreciación equipo de cómputo 9.000 en el debe, porque repito una vez más, todo gasto en el que se incurra se registra en el debe. Pero al mismo tiempo registrando la depreciación acumulada del equipo de cómputo en el haber. Igual con los gastos de depreciación de vehículos, 10.000 en el debe, y depreciación acumulada de vehículos, 10.000 en el haber. Luego tenemos los gastos por sueldos. Vemos aquí que hay un gasto. Una vez más, el gasto se registra en el debe. Se registra el gasto, o sea, el contador anota que hay que gastar 425.
por este movimiento que está aquí. Dice, se adeudaban 425 de sueldos, los cuales aún están pendientes de pago y de registro. O sea, a algún empleado le estamos debiendo 425. No lo habíamos contabilizado. Todavía no se lo hemos pagado. Entonces, aquí tenemos el asiento. Una vez que hemos incurrido en el gasto se registra en el debe, por eso tenemos 425 por gastos por sueldos. Pero como este sueldo no se lo hemos pagado al empleado, tenemos que anotarlo como una deuda. Nosotros sabemos que a ese empleado le debemos 425 y entonces lo anotamos como una deuda. Las deudas son los pasivos. Recordemos que los pasivos, cuando nosotros adquirimos una deuda, la deuda debemos anotarla en el haber. Ok, nosotros tenemos que recordar eso. Los activos aumentan en el debe, pero los pasivos, o sea, las deudas, cuando una deuda aumenta, aumenta en el haber. Entonces ponemos esa deuda, esa cuenta que es una deuda que tenemos con el empleado en sueldos por pagar, por 425 en el haber. Una vez más, se cumple el principio de partida doble y veamos que cuando se registra un movimiento, el movimiento no se registra únicamente en una cuenta, sino que se registra en dos. Aquí gastos por sueldos, como es un gasto, repito, se registra en el debe, pero ese sueldo no se le está pagando de una vez al empleado, entonces queda como una deuda, anotadito por ahí una deuda en el haber. Luego viene aquí un movimiento muy interesante que es lo siguiente. Vamos a leerlo con detenimiento. Dice, la cuenta de inversiones de corto plazo corresponde a un certificado por un año a una tasa de interés de 12% anual, constituido el 1 de julio. No se ha registrado lo referente al mes de diciembre. O sea, una inversión a corto plazo es un dinero que se coloca en el banco y el banco nos paga intereses cada mes. Los intereses que el banco nos debe pagar del mes de diciembre no los hemos registrado. Entonces, eso es como un saldo que tenemos a favor. Nosotros tenemos que ir a cobrar al banco ese dinero. Ahí está en el banco esperándonos. Es un dinero que no lo hemos ido a recoger, no lo hemos ido a retirar, pero ahí está ese dinero esperándonos en el banco. Es como un saldo a favor, es un activo. Es lo que se llama un activo líquido. Recordemos que un activo líquido es aquel que se convierte fácilmente en efectivo. Bueno, pues sí, claro, estos intereses nos están esperando ahí. Son los intereses que tenemos que ir a cobrar. Entonces, estos intereses, ¿cómo los calculamos? Bueno, veámonos. Nos dicen que la tasa de interés es de 12% anual. 12% en un año. O sea, nos pagan 12% en un año. Pero lo que no hemos registrado es un mes. Entonces nosotros tenemos que calcular el interés que se ganaría en un año y dividirlo entre 12. Lo vamos a dividir entre 12 para ver cuánto es por mes. Ahora, bueno, pero ¿cómo hacemos para registrar eso? Bueno, nos fijamos en la cuenta que se llama inversiones de corto plazo. Veamos aquí un momentito, aquí está. La podemos ver como en el centro de la pantalla ahí, inversiones de corto plazo por un monto de 25,000 colones. Muy bien, entonces vamos a ver y nos pagan por esos 25,000 colones un 12% anual. Aquí tenemos entonces el cálculo que es súper sencillo. 25,000 por 12 dividido entre 100. Recordemos que ese simbolito por ciento significa eso, ¿verdad? 25,000 por 12 dividido entre 100. Eso da 3,000. Es 3,000 por año. Por supuesto lo dividimos entre 12 para ver cuánto corresponde por mes. 30,000 entre 12 da 250. Esos intereses son los que nos están esperando. Lo ponemos en una cuenta de activo. Y recordemos una vez más, los activos cuando se incrementan en el debe. Entonces tenemos un activo a favor nuestro, intereses por cobrar. Los podemos ir a cobrar, entonces los registramos en el debe porque ese activo está aumentando. Cuando un activo se incrementa, ese incremento se contabiliza en el debe. Ahora,
aquí tenemos otro asunto que vamos a explicar. ¿Por qué ponemos ingresos por intereses? ¿Por qué esos intereses por cobrar los rematamos contra ingresos por intereses? ¿Y por qué los ingresos se ponen ahí en el haber? Bueno, es que en toda empresa los ingresos que se generen, aquí se está generando un ingreso, una ganancia por intereses. Pero recordemos que en las empresas todo lo que sea ingresos se debe registrar como una deuda. ¿Pero por qué? Me dicen los estudiantes. ¿Por qué, profe? Si es un ingreso que se está generando como una deuda. Sí, claro, porque recordemos que la empresa como tal no es dueña, por así decirlo, de esos ingresos. Los dueños son los socios. Entonces la empresa como entidad que es, la empresa es un ente abstracto. O sea, es una persona jurídica la empresa. Es una empresa que, donde una entidad que si tiene un ingreso, por así decirlo de alguna forma un poco pintoresca, la empresa sabe que esa ganancia en realidad es de los socios. Y entonces la empresa debe registrar esa ganancia como una deuda que la empresa tiene para con los socios, por así decirlo. Y entonces cada vez que haya un ingreso, ya sea un ingreso por servicios o un ingreso por intereses o un ingreso por cualquier razón, se debe anotar en el haber. Entonces, intereses por cobrar, sí, claro, porque ganamos intereses y los podemos ir a cobrar. Es un activo. Como está aumentando, se registra en el debe. Pero como es un ingreso, se anota en el haber. Todos los ingresos en el haber. Muy bien. Ahora tenemos aquí otro movimiento muy interesante. Tenemos aquí este otro movimiento que dice: se prestaron los servicios por el 50% del monto de los ingresos diferidos. Vamos a ver esto. Vamos a ver un momentito aquí donde dice ingresos diferidos. Ahí los tenemos. Como en el centro de la pantalla, ahí dice ingresos diferidos. Y vemos que el saldo de este ingreso diferido es 1.850. ¿Por qué se anotó en el haber estos ingresos diferidos? ¿Por qué se anotaron en el haber? Si son ingresos. Bueno, los ingresos diferidos, también llamados ingresos pagados por adelantado, o más bien, ingresos cobrados por adelantado, son una deuda. ¿Por qué son una deuda? Por una razón muy lógica. Un cliente nos paga por adelantado y nosotros no le hemos hecho el trabajo. El cliente me pagó por adelantado. Ah, ok. Claro que mientras yo no le haga el trabajo a ese cliente, ese dinero no es mío. El cliente me lo pagó porque es muy buen cliente y me lo pagó por adelantado. Hay clientes, que hacen eso, y entonces yo tengo que anotar eso como una deuda que yo tengo con el cliente. Esa deuda, entonces, recordemos que las deudas, los pasivos, aumentan en el haber. Cuando yo adquiero una deuda, cuando la deuda crece o cuando la deuda se origina, se debe registrar en el haber. Y cuando la deuda disminuye, entonces las deudas siempre disminuyen en el debe. Al revés que los activos. Los activos, cuando se incrementan o cuando aparecen, lo hacen en el debe, y cuando disminuyen en el haber. En cambio, las deudas, cuando aparecen o aumentan en el haber, y cuando disminuyen en el debe. En este caso, la empresa ya realizó el 50% del trabajo que tenía que hacer. ¿Qué sucede? Que si ya yo le hice al cliente el 50% del trabajo, entonces mi deuda con el cliente disminuyó, y las deudas disminuyen en el debe. Por ese motivo yo estoy poniendo aquí 925 en el debe, en la cuenta ingresos diferidos. Recordemos que esa cuenta es una deuda. Es una deuda que está disminuyendo porque, por dicha, ya yo le hice la mitad del trabajo al cliente. Entonces ya mi deuda disminuyó.
qué dicha. Como mi deuda disminuyó, yo anoto el monto en el que mi deuda disminuyó, lo anoto en el debe. Y ahí están los 925 en el debe, porque son de una cuenta que disminuyó. Ahora, veamos qué interesante. Ya yo hice ese trabajo, ya me gané esa plata. Como ya le hice ese trabajo al cliente, por lo menos la mitad, ya yo puedo decir, ok, ya le hice al cliente el equivalente a 925. Entonces eso inmediatamente se convierte en un ingreso, porque ya yo me gané esa plata, la empresa se ganó esa plata. Y recuerden que cuando la empresa gana esa plata es un ingreso, y ese ingreso se debe anotar en el haber. Siempre los ingresos en el haber. Por ese motivo, los ingresos diferidos, que son ingresos cobrados por adelantado, que son deuda, esos ingresos ya están en el debe. Pero esos ingresos, al ya haber nosotros realizado el trabajo, bueno, la empresa realizó el trabajo, se ganó ese dinero, y como se ganó ese dinero es un ingreso, y como es un ingreso va en el haber. Por eso se anotan los 925, ahora sí, como ingresos por honorarios o ingresos por servicio. Muy bien. Aquí tenemos otro asiento muy importante, porque a nosotros nos dicen que el banco nos cobra por un préstamo, intereses por adelantado. Vamos a ver este registro que aparece aquí. Aquí tenemos la deuda con garantía hipotecaria se constituyó el 1 de julio, pagándose intereses mensuales de 300. El contrato de hipoteca exige que se paguen 900 de intereses cada 3 meses por adelantado. 3 pagos de intereses por 900 cada uno fueron efectuados. O sea, ya eso se contabilizó. El 1 de julio, el 1 de octubre y el 31 de diciembre. Pero entonces nosotros vamos aquí a suponer que ya el 1 de julio y el 1 de octubre ya hicimos esos pagos. Entonces, el único pago que no se ha registrado es obviamente el del 31 de diciembre. Por ese motivo es que aquí estamos poniendo este asiento como intereses pagados por adelantado, porque el banco nos pide que lo paguemos por adelantado. Cuando uno hace un pago por adelantado, entonces, bueno, ahí vemos una hormiguita que va pasando, qué bueno. Entonces, eso es un activo, siempre. Si yo pago un alquiler por adelantado, si yo pago publicidad por adelantado, si yo pago intereses por adelantado, eso es algo como que es una previsión que ya yo hice. Entonces lo registro como un activo. Y por ese motivo los 900 están registrados aquí, porque son 300 por mes. Y el banco pide que se le haga un pago por adelantado por 3 meses. Entonces en diciembre se realizó un pago, que son esos 900. Y esto debe registrarse cuando se paga intereses por adelantado. En el caso de intereses, siempre lo vamos a hacer contra gastos por intereses. Siempre. Si son intereses pagados por adelantado, lo registramos contra la cuenta de gastos por intereses. Por eso está aquí en el haber. Ahora bien, una vez que están hechos todos los asientos, aquí los tenemos, entonces lo que tenemos que hacer ahora es ajustar las cuentas. Eso se hace muy fácilmente, muy fácilmente. Nosotros vamos a ponerle mucha atención a las cuentas que fueron tocadas en estos asientos de ajuste. Aquí tenemos gastos por seguros, gastos por publicidad, gastos por artículos de oficina, gastos por depreciación, equipo de cómputo,
gastos por depreciación de vehículos. Primero todos los gastos, todos los ingresos. Y entonces nosotros vamos a sumar. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado de tener bien claro cuáles son las cuentas que aumentan al debe, cuáles cuentas aumentan al haber. Entonces nosotros sabemos que los gastos, todos los gastos aumentan al debe. Entonces vamos a fijarnos en cada una de las cuentas. Por ejemplo, la cuenta de gastos por seguros. Nosotros vemos aquí, recordemos que los gastos aumentan al debe. Muy bien. Entonces nosotros vemos que en los gastos por seguros fueron tocados aquí en este asiento con 900 en el debe. Entonces nosotros vamos a efectuar, se puede efectuar un registro en una cuenta T, pero aquí está bastante sencillo. Se puede montar en un cuadrito, porque no es necesario hacer una cuenta T, porque es solamente una variación por cada cuenta. Es decir, la cuenta de gastos por seguros, veamos que aparece una vez aquí nada más, tuvo un aumento de 900. Un aumento porque es un activo, es un gasto, y aumentó en 900. Recordemos, los activos aumentan en el debe. Los seguros pagados por adelantado tuvieron solamente una variación. Seguros pagados por adelantado es otra cuenta que es un activo. Como disminuyó, disminuye en el haber. Los activos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Otra cuenta, gastos por publicidad, tuvieron un aumento. Como gasto que es, aumenta en el debe. Publicidad pagada por anticipado es otro activo. Como es otro activo, cuando aumenta, aumenta en el debe. Si disminuye, disminuye en el haber. Esa cuenta tuvo una disminución aquí. Gastos, artículos de oficina, los gastos aumentaron en 8,000. Los artículos de oficina disminuyeron en 8,000. Igual con estos otros, gastos por depreciación, equipo de cómputo y por depreciación vehículos aumentaron en 9,000 y en 10,000. Y la depreciación acumulada aumentó en el haber, tanto depreciación acumulada de equipo de cómputo como acumulada de vehículos. Siempre las depreciaciones acumuladas aumentan en el haber. Gasto por sueldos, una vez más, como gasto que es, aumenta en el debe. Sueldos por pagar como deuda o pasivo que es, aumenta en el haber. Y lo mismo con estas otras cuentas. Intereses por cobrar aumentan en el debe. Ingresos por intereses aumentan en el haber. Ingresos diferidos o ingresos cobrados por adelantado, como es una cuenta de deuda, más bien disminuye en el haber. Y el ingreso por honorarios o ingresos por servicios igual disminuye en el haber, aumenta en el debe. Y lo mismo con los intereses pagados por adelantado. Entonces, este otro registro que está aquí muestra en estas dos primeras columnas los saldos que fueron tomados de la balanza de comprobación original. Son los mismos saldos, veamos, efectivo. Aquí lo tenemos seguros pagados por adelantado. O sea, esos mismos saldos son los que están en estas dos primeras columnas. Si lo estamos haciendo, por ejemplo, en Excel, simplemente copiamos las dos primeras columnas de todas las cuentas. Luego aquí tenemos los ajustes, que son sumamente fáciles de hacer. Sobre todo si se hace en Excel, esto es algo inmediatísimo, facilísimo. Porque eso sí, tenemos que tener bien confeccionados los asientos. Vamos a tomar los asientos y para cada una de estas cuentas, recordemos que aquí tenemos el debe. Vamos a ver si nos sirve el lapicerito. Aquí el debe. Y aquí obviamente el haber. Y entonces lo que hacemos es simplemente copiar. Aquí en gastos por seguros tenemos este monto en el debe. Ok, entonces venimos aquí y donde aparece gastos por seguros, vamos a ver a dónde aparece. Aquí, vamos a ver un momentito. Aquí. Entonces lo copiamos aquí en el debe. Ven, en la columna del debe. Nos devolvemos al asiento de ajuste, seguros pagados por adelantado. Lo tenemos aquí en el haber. Entonces aquí buscamos seguros pagados por adelantado
Y ese monto aquí lo hemos registrado en el haber. Y así con las demás cuentas. Lo que se haya registrado en el debe, lo apuntamos en el debe. Y lo que se haya registrado en el haber, en el haber. Y ahora, ¿cómo hacemos este balance de comprobación ajustado? Bueno, pues muy sencillo. Los gastos, todos los activos, como gastos, como efectivo, cuentas por cobrar, etcétera. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí, seguros pagados por adelantado, teníamos un saldo inicial de 2.400 y hemos dicho que los gastos aumentan en el debe. Entonces, como este gasto aumentó, aumenta en el debe y disminuye en el haber, entonces seguros pagados por adelantado fue una deuda que disminuyó. Entonces, esto que está aquí en el haber, se lo restamos. Aquí es la parte donde más cuidado hay que tener. Hay que tener bien claro que un gasto, si tiene un saldo aquí en el debe y tenemos un movimiento en el haber, entonces hay que restárselo. ¿Ok? Los activos disminuyen en el haber. Lo mismo que hemos dicho desde el principio. Todo gasto aumenta en el debe, disminuye en el haber. Y todo activo aumenta en el debe, disminuye en el haber. Los seguros pagados por adelantado no son un gasto, pero son un activo. Cuando aumentan, aumentan en el debe, y si disminuyen, disminuyen en el haber. Entonces, seguros pagados por adelantado es un activo, disminuye en el haber. Entonces, como aquí tenemos un haber, el haber significa una disminución. Entonces, a esto le restamos esto. Y el saldo se pone en el debe. Los gastos y los activos son cuentas cuyo saldo se pone en el debe. Entonces, cuando una cuenta de activo está con un saldo, con un movimiento en el haber, es porque es una disminución. Entonces a 2.400 le restamos 900 y eso lo ponemos aquí en el debe. Lo mismo pasa con la publicidad pagada por anticipado. Esa publicidad tuvo un movimiento en el haber, que aquí la tenemos. Publicidad pagada por anticipado, un movimiento de 235. Como la publicidad pagada por anticipado es un activo, entonces un movimiento que tenga en el haber la disminuye. Entonces a 940 le restamos 235 y eso nos da 705. Es ese 705 que aparece aquí. Los activos, los gastos son son cuentas con saldo deudor. Eso significa que el saldo se pone en el debe. Los pasivos, los ingresos, son cuentas con saldo acreedor. Eso significa que los saldos se apuntan en el haber. Los artículos de oficina, por ejemplo, son obviamente activos. Había 8.550. Los artículos de oficina tuvieron un movimiento en el haber, o sea, una disminución. Entonces a 8.550 le resto 8.000. Por eso se pone aquí. Ven que el saldo se pone en el debe, porque son cuentas deudoras. O sea, el saldo es deudor. Eso no tiene, ese nombre no tiene que ver con que sean deudas. No. Simplemente se les dice cuentas de saldo deudor, porque el saldo se apunta en el debe. Y las cuentas de saldo acreedor son aquellas cuyo saldo se apunta en el haber. Aquí tenemos el ejemplo del equipo de cómputo. Equipo de cómputo, bueno, el monto original es 45.000, sigue siendo 45.000. Porque todavía no se ha registrado una cosa que se llama valor en libros, que eso se verá en clases futuras. Pero veamos que el equipo de cómputo sí sufrió una depreciación. Pero entonces esa depreciación se va acumulando en la cuenta de depreciación acumulada de equipo de cómputo. Esa es una cuenta con saldo acreedor, o sea, cuando esa deuda aumenta en el haber. Veamos, ya había una depreciación acumulada de 18.000, pero si le sumamos esta otra depreciación de este año, la depreciación acumulada aumenta en el haber. Entonces, aquí tuvo
aquí tuvo un movimiento en el haber. Entonces aumenta en el haber. La depreciación acumulada aumenta en el haber. No es como los activos que en el haber disminuyen. Aquí, por ejemplo, los seguros pagados por adelantado tuvieron un movimiento en el haber y entonces más bien se los restamos porque recuerden que los activos disminuyen al haber. Pero la depreciación acumulada aumenta en el haber. Entonces, cuando la depreciación acumulada tiene un movimiento en el haber, más bien hay que sumárselo. Entonces, por eso a 18,000 le sumamos 9,000 y el saldo se pone en el haber. ¿Por qué? Una vez más, porque es una cuenta de saldo acreedor. Las cuentas de saldo acreedor son aquellas cuyo saldo se pone en el haber. Igual vehículos. Aquí vehículos todavía no se ha afectado el valor. Entonces se sigue poniendo lo mismo 50,000. Había una depreciación acumulada de 20,000, pero ahora esta cuenta de depreciación acumulada de vehículo tuvo un movimiento de 20,000. De 10,000. Entonces, las depreciaciones acumuladas aumentan al haber. Entonces, como esta depreciación acumulada aumentó, tuvo movimiento en el haber, entonces aumentó, se le suma y el saldo se pone en el haber. Por eso es muy importante saber cuáles son las deudas que aumentan en el debe y que disminuyen en el haber. Lo mismo ha pasado aquí con los ingresos diferidos. Los ingresos diferidos son una deuda, son un pasivo. Aquí los tenemos. Había una deuda de 1,850. Le hicimos la mitad del trabajo al cliente. Entonces, esta deuda disminuyó. Como es un pasivo, más bien disminuye en el debe. Tuvo un movimiento en el debe. Entonces disminuye, se le resta. Al saldo se le resta. Las cuentas, los pasivos, cuando tienen movimientos en el debe, es porque disminuyeron. Entonces, al saldo le restamos esto. ¿Y dónde apuntamos el saldo? En el haber, porque es una deuda, un pasivo. Las deudas son cuentas de saldos acreedores, o sea, el saldo se pone en el haber. Vamos a ver, aquí tenemos también el asunto de los gastos por sueldos. Ya teníamos un gasto de 28,000, pero el gasto es un activo. Ese gasto aumentó, tuvo un movimiento en el debe. Bueno, pero como es un activo, cuando los activos tienen movimientos en el debe, aumentan. Entonces a esto le aumentamos, le sumamos 425 y el saldo se pone en el debe. Y cuando ya se hicieron todos estos movimientos, entonces en estas columnas ya tenemos lo que se conoce como el balance de comprobación ajustado. Vamos a pasar una lista con las deudas que tienen saldos deudores y las que tienen saldos acreedores. Recordemos que las cuentas con saldos deudores, entonces son las cuentas que cuando tienen un movimiento en el debe, se les debe sumar al saldo de la cuenta. Y el saldo se escribe en el debe. En cambio, las cuentas con saldos acreedores son las deudas que cuando tienen un movimiento en el debe disminuyen, hay que restarles. Al saldo de la cuenta hay que restarles el movimiento que tengan en el debe y si tienen un movimiento en el haber, pues al saldo de la cuenta hay que sumárselo. Después de este video vamos a pasar la lista de las cuentas que tienen saldos deudores y las cuentas que tienen saldos acreedores.